Producciones Gama presenta Entrevista con. Te contamos la historia de nuestra banda sinaloense desde el punto de vista de quienes la vivieron, con nuestro presentador, el Dr. José Tlaloc Dionisio Mijares. Vive con nosotros lo que es ser músico sinaloense. ¿Qué tal, amigos? Espero se encuentren bien. El día de hoy nos encontramos con un maestro emblemático en la música sinaloense aquí en Culiacán, el maestro licenciado Francisco Javier Cobian Murillo. El maestro es director musical, representante y socio de Bandas Nativos, una orquesta pues reconocida aquí en Culiacán, y aparte tiene una trayectoria musical en el ámbito de la música clásica, ¿no? ¿Cómo está, maestro Cobian? Muy bien, y contento de estar aquí con ustedes. ¿Nos podría contar un poquito acerca de su trayectoria musical desde sus inicios? ¿Cómo llega la música a su vida? Bueno, yo estando en la educación primaria, no recuerdo si era quinto o sexto grado, fueron unos promotores de entonces lo que era Difocur, que hoy es ISIC, y nos platicaron acerca de las artes, y yo la verdad la música no la conocía. Una vez vi desfilando a la banda de Difocur ensayando por un desfile, me llamó la atención, pero no comprendí qué era eso. Tenía como 10 años, y una vez de repente oí un trueno de unos timbales. Ahora sé que eran unos timbales, y entonces no sabía qué era. Y no me di cuenta cuando se acomodaron ahí en la cancha del Tecnológico con su uniforme rosa, la banda sinfónica de Difocur infantil. Y ahí los oí tocar, pero aún no comprendía que eso era música, pues yo no tenía ni una instrucción de nada. Cuando llegaron esos promotores, yo estaba en el turno vespertino en la escuela tipo, y yo vivía en la colonia Guadalupe, a 2 cuadras del TEC de Culiacán. Entonces me gustaba irme caminando a mi casa, y en esa ocasión me iba por toda la Paliza, y en lugar de dar vuelta en Ciudad de Hermanas para ir a mi casa, me fui derecho hasta Difocur, a la casona donde estaba Difocur. No sé por qué llegué, como que me vino a la mente las palabras de los promotores, y llegué ahí, y me recibió un profesor que él se llamaba José Sebastián Dionisio Limón, y me invitó a estudiar guitarra como instrumento. Y pues ahí empecé a ir con él. Era por las mañanas al principio, porque yo estaba en la tarde en la escuela, pero al cabo de mes y medio, él, por motivos personales, sé que renuncia a su trabajo en Difocur. Y pues el día que me dijeron que ya no iba a haber guitarra, pues yo ya me iba a mi casa, y curiosamente otro profesor que se llamaba Alejandro Mijares Osuna me dijo: ¿a dónde vas? Como que entendió. No, pues yo me voy a mi casa y ya se acababan las clases de guitarra. Y me dijo: no, vente para acá, yo te voy a enseñar. Y es como yo inicié en la música, gracias a esos profesores. Y de ahí para adelante, pues yo tenía 11 años, y me acuerdo que no alcancé a ir a la primera gira que hizo la banda hacia México, porque iba entrando yo. Y ya, posteriormente ya fui a las demás giras, y duré ahí como hasta el 1999, por allá, por aquellos años. Entonces duré como 20 años. Y posteriormente, cuando fallece mi segundo profesor, que es el que me acogió después de Sebastián, me hablan para entrar por él a trabajar en Difocur. Fue en el año 1994. Para ese entonces yo, desde los 16 años, inicié a tocar en grupos musicales que tocan en fiestas. Mi primer grupo fue un grupo que se llamaba Alberts. Era un grupo pues relativamente nuevo, y a los 16 años me invitó un muchacho, y ahí es donde inicié yo mi trabajo. Posteriormente ese grupo cambia el nombre de Fandango y se desintegra. Cuando se desintegra, había un grupo de 5 profesores que habían hecho un grupo que se llama Master. Eso ya fue en el 1988, por ahí.
y ellos nada más traían, uno de los profesores era el que tocaba saxofón y clarinete. Entonces le interesó ingresar más metales y me invitaron junto con otros 2 compañeros. Y ahí en ese grupo máster yo duré 9 años. ¿Sí? Entonces en Difocur, ya estando en el grupo máster, yo llego a Difocur otra vez, ya no como alumno, sino como profesor, en el 1994 que fallece el profesor Alejandro. Y duró hasta el año 2000, cuando ya, pues como yo no tenía base, pues me dieron de baja. Y repito, pues duré como 9 años en el grupo máster, donde yo llegué a ser representante también. Y salí de ahí por motivos personales después de 9 años, y es cuando ingreso a una banda. Yo no tenía pensado tocar en bandas, y me invitan de una banda, se llamaban, no se llaman, no sé si existe todavía, Los Tamazulas. Entré a principios de año, pero en diciembre salgo porque me indicaron que pues ya iban a llegar sus parientes de Estados Unidos y los iban a meter, y yo tenía que salir, y es como salgo. Posteriormente de eso, pues ingreso a un grupo que se llama Quinta Sincronía. Duré 2 años ahí, y a cabo de 2 años, como el 2001, se me da la oportunidad de ir a lo que llamaban hacer méritos a la banda sinfónica de la UAS. Entonces, como los ensayos en Quinta Sincronía eran en la mañana, y los ensayos de la banda sinfónica eran en la mañana, pues decidí quedarme en la sinfónica para ver si yo tenía un lugar en la universidad. Yo ya para entonces ya había cursado mi carrera de licenciatura en educación musical en la UAS, que fue unigeneracional. Y en el año 2004 fue cuando yo quedo ya formalmente. Duré como 2 años pasados, pues sin percibir sueldo, pero yendo para ver si se abrían espacios, y afortunadamente se abrieron espacios, y es como ingreso a la universidad. Para el 2002, que yo salgo de Quinta Sincronía, había una agrupación que había empezado en el 2099, que primero se llamó Tomate Musical, tengo entendido, y después adoptó el nombre de Musical Nativos. Entonces yo entro ahí el 2001, y cuando entro me proponen hacer una sociedad de 5 integrantes, o 6, no recuerdo exactamente, la que duró solamente 1 año, porque no todos soportaron pues estar aportando para la sociedad, porque es un negocio que va empezando, porque a pesar de que tenían como 2 o 3 años, pues ellos no estaban bien posicionados en el mercado de las fiestas. Ellos tocaron mucho en centros nocturnos. Entonces renuncian todos y quedamos menos. Bueno, a final de cuentas quedamos solo 2, que es mi compañero Oscar Rivas Castro, que él funge como representante encargado de la agenda, y yo me quedé como socio de él y como director musical de la agrupación. Entonces ya tengo, sacando cuentas, 21 años ahí, sí, grupo nativo, musical nativos. Y pues en la universidad entré a la Sinfónica. Posteriormente se crea la Orquesta del Recuerdo, que es una Big Band, que sale de la misma Sinfónica. De la Sinfónica surge esa orquesta, y surgen 2 bandas regionales también sinaloenses, mismas que tocan en eventos sociales de instituciones que tengan afinidad con la UAS, o que sean culturales sobre todo. ¿Sí? Van a la escuela, y la escuela nos programa a los grupos para tocar. Estando yo entre el 2004 y el 2005, me hablan para cubrir a un profesor, Manuel Franco, que daba una materia de historia musical, y también me invitan para impartir una materia del técnico instructor que se llamó, porque ya no está el plan, computación aplicada a la música. Entonces ahí empiezo a dar clases yo a mis compañeros a veces, porque estaban de alumnos también, y posteriormente pues me tocó cubrir varias ausencias. Yo recuerdo cuando se puso muy enfermo el maestro Mario Aguilar Mesa, que posteriormente, desgraciadamente, fallece. Yo lo cubrí alrededor de 2 años en materias de armonía, contrapunto, y en el técnico también llegué a dar solfeo,
llegué a dar historia, práctica docente, conjuntos instrumentales, conjuntos corales y lo que es computación. Y actualmente pues ya estoy también con licenciatura en el área de instrumento trombón, también en el técnico, así como taller. Y estoy en la materia de la licenciatura, se llama tecnología musical, que es la aplicación de la computadora. Maestro, ¿y qué instrumentos toca? Yo únicamente bien tocando es el trombón. Yo inicié con la tuba, es lo que me faltó decir, con la tuba, pero nunca la toqué en bandas regionales o en bandas sinaloenses, sino nada más en manera sinfónica, ¿no? A la edad de 16 años que yo estaba en el TEC de Culiacán, a los casi 16, había unas materias que se llamaban materias extraescolares, que eran optativas. Entonces pues yo iba por el fútbol, el béisbol, y nada más quedaba danza y música. Entonces en música estaba mi profesor Sebastián Dionisio. Entonces yo sabía que no tenían tubas ahí. Me inscribo en música, pero tardo 2 meses en acudir a la clase esperando que no se acordara de mi profesor, a ver qué instrumento me podía dar, o me ponía a tocar guitarra, cantar, pero no había tubas, pues. En cuanto entro al auditorio donde usted estaba dando clases, yo te conozco a ti, ¿no? Tú tocabas tuba ya, todavía toco tuba, profe. Pues ese bote aquí no hay, dice. Ahora vas a tocar trombón, no me haga eso. Y yo estaba, pues me gustaba mucho la tuba en el ámbito sinfónico, pues, y yo no me veía tocando trombón. Pues gracias a ese profesor estoy como trombonista desde esa edad, de los 16 años. Un poquito a la fuerza. Maestro, y en el tiempo que usted estuvo en Difocur, ¿se acuerda de la camada de músicos que estuvieron con usted? Sí, mire, hay una camada que estuvo... la banda de Difocur empieza en el 1996 y yo ingreso creo que en 98. Entonces esa camada anterior conviví con ellos también como compañeros, pero eran los primeros ellos. Pues empezando de los clarinetes, me acuerdo de Corbera, Valenzuela, el nombre, bueno, Corbera le decíamos, pues, como en mi caso mi apellido es raro, me dicen Cobian creyendo que es mi nombre, pues a él le decíamos Corbera. Estaba Armando Sánchez Rayas, que le decíamos el Pito Loco. Ahí sí no sé cómo le pusieron el apodo porque yo llegué tarde. Estaba Arturo Sánchez Rayas en clarinete, Adrián Sánchez Rayas en clarinete, Aarón Sánchez Rayas en trompeta, puros hermanos, y Amparo Sánchez Rayas entra después que mí, y hubo otro Alfredo Sánchez Rayas, pero no me acuerdo si era hermano de ellos, creo que sí, ¿verdad? Sí, y otros sobrinos de ellos también entraron. En las flautas estaba un muchacho que le decíamos el Chavo, que es Miguel Ángel García Arredondo García, creo. Y otro Flavio, que le decían el Clavo, yo no le decía Clavo. En los cornos estaba, me acuerdo de 2 principalmente, que era José Guadalupe Soto, él le decían el Guati, muy buen compañero. Estaba Mario Ponce Zúñiga, que le decían el Chile, y su hermano en el barítono, Ernesto Ponce Zúñiga. Estaba en las trompetas, estaba, como mencioné, Aarón, estaba Javier Martínez, ¿cómo se llama? Eduardo. Y su hermano estaba en la tuba, muy buen músico, Mario Cayero Martínez, que desgraciadamente ya falleció también. En las trompetas también estaba un muchacho que le decían el Cacahuate, y 2, no me acuerdo si eran Andrés, le decimos el Cacahuate, me olvidé el nombre. En los trombones estaban los hermanos Venustiano, que le decimos Venus, y Nicolás Serrano Ibarra. En la trompeta estaba un primo de ellos, 2 primos de ellos, o 3 primos de ellos, estaban en la trompeta 2,
que eran David Hernández Serrano y Luis Hernández Serrano. Luis tiene un mariachi en Estados Unidos y David aquí está tocando en la ciudad. Y otra hermana de ellos, Elizabeth, creo que entró también, y otra hermana, Lucy, ya después. Y otro hermano de ellos, ¿quién era? De clarinete, le hacíamos el bolillo, que ya falleció también, Marcos Serrano, Hernán Serrano. En los trombones, yo no llegué a conocer un muy buen trombonista, era de niño, Rubén Sinagagua, Javier Antio, que le decíamos el Pato. ¿Quién más estaba? Treviño, no me acuerdo si es Carlos. Y pues yo estaba en la tuba junto con Mario y otro compañero que le decíamos Lever, pero no me acuerdo su nombre. Maestro, he hecho otras entrevistas con otros maestros y me dice que anteriormente el sistema o el ambiente de la música era diferente, se tocaba repertorio diferente. Me comentan algunos maestros que para pertenecer a una banda sinaloense era muy difícil porque tenías que llegar ya con un repertorio. Si no llegabas con ese repertorio, pues te pagaban la mitad. O sea, también me comentan que eran muy pocas bandas, no son la cantidad de bandas que hay ahora. Me dicen que había mucho trabajo, que inclusive el cobro era muy bueno, que era otro tipo de personas. ¿Qué nos puede mencionar acerca de esto, maestro? Pues es totalmente cierto, porque aunque yo no fui músico de banda, estuve cerca de ellos mucho tiempo y aparte hice muchos arreglos para ellos, pues, para casi muchas de las bandas. Y sí, no había tanta competencia como ahora y se cotizaba mejor la música. Igual no era saberte cualquier canción, sino canciones muy complicadas como son las danzas, los chotís, las mismas marchas que tienen mucha parte, los valses. Y ahora todo ese repertorio, todavía hay gente especial que las pide, pero no todas las bandas lo tocan correctamente, lo tengo entendido. ¿Podría mencionar el nombre de esas piezas musicales de las que se acuerde? Bueno, de los chotís, me acuerdo que Virisa de Mocorito quizás sea la más famosa, que el profesor Chino Flores, él decía que tenía evidencias que había sido un plagio y había una diferencia en los autores, pero en sí la canción, muy famosa, no tan fácil porque tiene un cambio complicado en la última parte, hacia una tonalidad muy extraña para las bandas a veces, que es pues do bemol para tonalidad de piano o re bemol para las trompetas, tubas. ¿Sí? Está Porque lloras una danza, creo que esa viene de Rosario, si no por aquellas regiones, no me acuerdo el autor, si es Castro, no me acuerdo. Esa era otra danza, y hay muchas. Valses, pues hay unos de Negrumo muy bonitos, Dios nunca muere de él, creo. ¿Sí? Y hay unas marchas también que tenían unas partes instrumentales muy bonitas, que más que nada eran como una especie, no me atrevo a decir como una suite, pero tenía cambios de ritmo muy interesantes. Hay sones muy famosos también, sí, muy viejos. Y ahorita en la actualidad la música, ¿cómo es, maestro? ¿Cómo la ve usted? Bueno, es que hay dos perspectivas, ¿no? Es una que podemos decir que ha caído en desuso, no puedo decir en calidad porque hay muy buenos músicos también. ¿Sí? Lo que sí he observado es que hay muchas agrupaciones que han dejado de ensayar su repertorio y a veces yo paso por la calle, por ejemplo, y está una banda tocando, yo no sé qué banda es porque todas suenan igual. O sea, a lo mejor podría decir estos son los Tierra Blanca, en su tiempo yo podría decir estos son los Coyonquis, que eran muy buenos, pero ahora pues muchas bandas suenan igualitas, ¿no? Y parece que esa es la intención de los músicos, porque ahorita a muchos músicos no les gusta estar integrado en una sola banda, sino trabajar con quien lo invite. Pues. Libre, andar libre, sin compromiso. Así es. Sí. Y maestro, ¿y a quién le ha trabajado? ¿A quién le ha hecho arreglos musicales aquí en Culiacán? Bueno, pues si se me olvida alguien, discúlpenme, pero he hecho para ocasionalmente para Hermanos Mesa, porque ellos siempre han tenido su arreglista,
como a veces se atoraba de trabajo, pues hasta él mismo me mandó a escribir en ocasiones, Monchi. Una ocasión le hice una canción a los hermanos García, a los Coyón, que les escribí unas canciones de Julio Iglesias, y a quién más de las bandas, se me va el nombre. Y grupos, pues a muchos. Desde el que estoy ahorita, pues yo soy el encargado de escribir la música ahí en Música Nativos. Le hice en mi momento poquitas canciones, muy pocas, a Quinta Sincronía. A Banda Master le hice mucho, que pues ahí dura 9 años y me siguen mandando a escribir. Pues me imagino que les gusta cómo les escribo, ¿no? No recuerdo si les he hecho, pues es que a muchos grupos, y aparte a cantantes, artistas o que no son artistas o que van a concursar, me mandan a hacer pistas musicales también y también las hago. A Carlos Saúl le hice unas pistas también. Espero que hayan estado bien. Y para la OSLA he hecho unas adaptaciones, arreglos, pero no propiamente para la orquesta completa, sino que a veces invitan a músicos de la OSLA para armar una agrupación y acompañar a alguien, pues. Y en esta ocasión, pues al gerente de ellos, Ricardo Rodríguez, que él, además de ser gerente, pues es un tenor, y le he hecho varias adaptaciones de canciones. Oiga, maestro, una pregunta. ¿Qué opina usted de las redes sociales cuando los mismos músicos se encargan de burlarse del compañero? O sea, ¿qué opina usted acerca de eso? Bueno, primero yo trato de analizar esa burla, si lo puedo convertir en una crítica constructiva en que pueda mejorar yo, ¿no? Pero si es un ataque, pues es como yo digo en muchas partes, es muy fácil hablar, todos nos hemos enredado con la lengua en algún lío y es natural del ser humano, pues. Entonces, a veces es una llevadera de que son de amistad, pero se salen del contexto a veces. Entonces, yo la verdad trato de ignorar eso personalmente, ¿no? Pero pues yo pienso que sí pueden dar una mala imagen con el público que no está involucrado con ellos, que no los conoce, pues. Sí, porque creo yo que borrachos donde quiera va a haber, gente drogadicta donde quiera va a haber, y problemas sociales siempre va a haber en cualquier oficio, en cualquier lugar, en cualquier familia, pues. Pero en sí el músico lo tiene como muy marcado, ¿no? Normalmente toda la sociedad dice, el músico es bien borracho, el músico es bien mujeriego, y yo no sé desde cuándo se critican tanto al músico, porque repito, o sea, esto se da en todas las áreas, en todos los oficios, en la sociedad, pues. Entonces, no sé por qué tiene la sociedad tan arraigado eso, pues, de que el músico presente estas características cuando yo en el ámbito donde me desarrollo no observo eso, pues. Bueno, yo digo que eso tiene que ver con la imagen también que dan los artistas, y el músico, pues, aunque, no sé si en mayor o menor grado a lo mejor, pero es catalogado como un artista, pues. Y en realidad es como un artista, porque está acompañando a los cantantes o a los que se presentan. Les quedó esa música, pero como en la música, en cualquier ámbito, hay personas mujeriegras, hay personas que les gusta tomar. Y sí, hay muchos músicos que acostumbran tocar y tener su cerveza ahí a la mano para estarle tomando. En el caso de mi grupo, nosotros no tomamos en la fiesta, y sí, hace como una década nos decían, ¿cómo que se quedó toda la cerveza? Yo les puse ahí a leer a ustedes. No, señores, que nosotros no tomamos cuando trabajamos. A lo mejor después de salir a trabajar, pues podemos, si queremos, o otro día que no tengamos trabajo, pues sí lo hacemos. No estoy diciendo que seamos abstemios, digo que dentro del grupo puede haber un abstemio que haya tenido problemas y se haya en recuperación alcohólica, es como todo en la vida. Pues. No es que es exclusivamente del músico, pero pues se queda el estigma a veces engañosamente de que es exclusivo del músico, y pues no, la verdad no, porque es exclusivo, no es exclusivo, es de toda nuestra sociedad esto. Nuestra sociedad está inmersa en ese mundo. Muy bien, maestro. Maestro, y el ambiente de la música de orquesta no es igual a la música de banda, no es complicado, si es complicado. ¿Qué nos puede decir acerca de esto? La verdad, yo veo complicado uno como lo otro. No complicado, sino que tenga que practicarse y estudiarse.
Me ha tocado ver músicos que son clásicos que no pueden con la música sinaloense, pero otros sí. Ese Sí. punto es bien Y al importante, revés. ¿no? Es que yo tampoco comprendo, ¿no? Pero ¿a qué se deberá? Que se acostumbran a leer con una partitura y que al momento de que no la tienen, no se sienten seguros. ¿Cómo Bueno, pasa? hay veces que el músico cree que no le gusta, porque yo cuando era joven yo renegaba mucho del rock. No tiene razón de ser, decía yo, pero yo no analizaba. Entonces, con el paso de los años yo aprendí que ellos tienen un motivo, un mensaje. Entonces, aunque no me guste, yo ya lo observo, lo comprendo. Y no tiene por qué gustarme, sino entenderlo, pues. Entonces, hay muchos músicos, sobre todo cuando vienen de fuera o estuvieron fuera de aquí, que no conocen el estilo, pues. Y el estilo de la música sinaloense, yo la comparo mucho con el estilo de jazz, en cuanto a que tiene su articulación propia, sus valores que no son exactos. Entonces hay que estar inmerso en esa música para entenderla y llegarla a tocar. Y desgraciadamente, de los dos lados hay músicos que dicen, no, pues yo toco esto y eso para mí no es música, y es como jugar a la musiquita. De los dos lados. Y no, todos los géneros musicales son respetables. Sí, porque sí existe ese problema, porque hay músicos que llegan a Culiacán de diferentes entidades, cual sea la entidad, mismas de Sinaloa, fuera de Sinaloa, llegan, escuchan una pieza musical que se toca aquí con su estilo de Culiacán, y dicen, no, eso no es lo original, la pieza sí no es, yo no la voy a tocar, soy muy feo. Bueno, sacan sus cuestionamientos, ¿no? Entonces, ¿usted qué opina de los diferentes fraseos o podríamos decir de los estilos de la música sinaloense? ¿Cuál será el original? ¿Quién miente? ¿Quién dice la verdad? Es muy complicado decir esto es original porque tuvimos influencias como la historia de la marca de dos naciones europeas que son un poquito diferentes en cuanto al carácter, tanto la alemana como la francesa, ¿sí? En el estado de Sinaloa, si nosotros estamos en Mazatlán, es la influencia alemana. Mazatlán es fuerza, alegría, desastre, o sea, alegría, grita, fiesta. Si nos venimos a Mochis, es más orquestal porque ahí entró mucho la música francesa. Si no me voy a meter en el origen de la banda porque hay muchas controversias, eso, pero de que hubo influencia de esos países, hubo, porque fueron los que vinieron en las épocas ancestrales aquí. Y se oye, como decimos, más orquestal, más melódica, con más variación en cuanto al género musical, ¿no? Que empiezo con un ritmo, y empieza el vals, y al último entra una marcha, se me olvida el nombre de la danza. Y es más, un poquito más fino el tocar. Y si llegamos a Culiacán, estamos influenciados de las dos partes, que somos una mezcla de ellos. Sí. Muy bien, maestro. Una pregunta más, maestro. Muchos me preguntan, cuando hagas una entrevista, pregúntale a los maestros, dice, si puedes vivir bien de la música, si la música te da para vivir bien. O sea, se refieren a la calidad de vida, o no sé, al dinero, al ingreso. ¿Usted qué le podría decir a los que nos están escuchando acerca de esta pregunta? En la actualidad sí es difícil vivir de la pura música. O sea, de tocar en una agrupación nada más es algo difícil. Pero es como todas las profesiones. Hay contadores que les va muy bien, hay contadores que les va muy mal. Hay abogados que les van muy bien, abogados que les van muy mal. Muchos músicos estudiamos dos carreras y combinan sus actividades. Ahora, yo combino tocar con la docencia y pues me da. Sí, igual, o sea, yo. Así es. Así es. Maestro, ¿y esto quiere decir que la música no es para todos? Hay quien la trae, quien no la trae, o por qué dice que hay profesionistas que le va bien y a otros que no muy bien? ¿A qué se refiere?
Pues me imagino que es la situación en la que se van involucrando ellos mismos, pues. Y pues hay, por ejemplo, hay contadores que tienen clientes de muy grandes, ¿no? Y hay contadores que no consiguen esos clientes muy grandes y hay escalas en todo, pues no es que sea malo uno o bueno el otro, ¿sí? Y en la música pues igual, es lo mismo. No es que seamos malos, sí hay músicos que se prepararon menos, músicos que se prepararon mucho más, ¿sí? Hay músicos que se ha demostrado que lo traen innato y agarran el instrumento y empiezan a tocar. Me tocó ver casos también en Bifocur en ese entonces, que llegaron los instrumentos y empezó a tocar la marcha Zacatecas un muchacho. Y le llegó un borradorzazo, no, pues aquí tienes que leer primero. Y hay músicos que no leen, tocan muy bien, ya tienen lo difícil y se niegan a leer la música. Entonces, para mí es como una negación. Sí, es una negación porque es cuestión de dedicar un poquito de tiempo al día y leer la música, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues no puede leer a primera vista, lo que tiene que hacer es estudiar, ¿no? Yo me acuerdo de un compañero que acaba de salir, hace poco salió de la licenciatura, donde íbamos a unos talleres y le daban su partitura. En la tarde te la traigo, o sea, la tenía que estudiar porque la tenía que descifrar, pues. Entonces ahorita él le pones una pieza y la lee a primera vista, canta, todo, pero ya. Entonces, pues él se puso a estudiar. Hay un músico aquí, para mí de los músicos mejores de Culiacán, que es Jorge Sánchez, que él tiene una anécdota de que venían artistas y pues le traían la partitura, no, tenían que poner el altero de cassette de discos en la mesa y chutárselo en cuanto podía ahora. Y él se preocupó por aprender y ya hace arreglos y todo, ha hecho arreglos para la onda también, es muy bueno. Entonces también es cómo te quieras preparar, cómo dedicarle el tiempo. Sí, hay músicos que no tienen estudios en ninguna institución, en ninguna escuela, y tocan de oído y lo tocan muy bien y tocan, o sea, ¿esto por qué pasa, maestro? Pues es que al practicar el instrumento también tú vas, es como cuando empiezas en la iniciación musical con los niños, empiezas lúdicamente con juegos, ¿sí? Los hagas hacer rítmica corporal, todo, y ahí tú ves que el niño va mejorando su rítmica, lo pones a cantar y poco a poco se va involucrando en la afinación. Entonces el músico que estudia su instrumento a su manera lo entiende sin la grafía musical, pero entiende los sonidos y tiene el oído. Entonces todo eso se desarrolla también, no es que se traiga innato también. Oye, maestro, una pregunta más, maestro. Ahora que se llegó la pandemia, ¿usted cómo salió de la pandemia? ¿Se vio mal o le pegó COVID? ¿Cómo le hizo para salir adelante? Y inclusive hasta donde sé que mucha gente murió, compañeros. Sí. Bueno, a mí me pegó el COVID en febrero del 2021, pero me dio muy leve. Sí, yo me fui a la cama voluntariamente 2 semanas porque tenía que, por indicaciones del médico, pero no es que me haya puesto mal, no me afectó los pulmones en gran parte, nada. Y fuimos mi hijo y yo, pero hubo muchos compañeros de las bandas, de la universidad que fallecieron de COVID. Y yo particularmente había un amigo mío que estaba estudiando su segunda licenciatura ahí en la UAS de música, que era Huicho, doctor Huicho. Él estuvo en mi casa un lunes y el miércoles supe que se internó y ya no salió. Y él fue el que me ayudó, el primero que me ayudó cuando me dio COVID, él me dio el medicamento. Hasta me dijo, págame la mitad, fue tanto, y me ayudó. Y él ya le había dado una vez y le dio por segunda. No tenía miedo al COVID, pero pues él estaba consciente que todos estamos en riesgo. Y pues desgraciadamente lo golpeó feo y en menos de 2 semanas se fue. Había el compañero Rafael Morales, Wilber, muchos otros. Recientemente Tomás de la banda Los Tierra Blanca supo que falleció. Y pues es una lástima, pero pues así nos fueron la pandemia. Y laboralmente, gracias a Dios, la UAS nos arropó mucho, que no nos bajó el sueldo, suspendió las clases, todo virtual. Y en mi grupo musical, yo me recuerdo el 2020, nuestro evento último en la pandemia fue el 21 de marzo, cuando ya se declara todo.
Y el evento siguiente fue hasta el mes de octubre, como 8 meses sin trabajar. Y por lo que entiendo, muchos grupos les fue igualito. Sí, ¿Y el músico cómo le haría para salir adelante? Los que se dedican a la pura... Pues ellos tenían que seguir trabajando y pues ahí tienes el caso de la banda La Cruz, que murió papá e hijo, y tengo entendido que ellos se infectaron trabajando. O piensan que se infectaron trabajando. La verdad, no sabemos de quién nos infectamos y no nos debe interesar de quién, porque sabemos que eso es un riesgo que todos corremos. Sí, hay personas que buscan culpas, eso no tiene caso, pero ya pasó. Y sí, pues es que ellos tenían que seguir trabajando, no les quedaba otra, tienen que andar a la calle, desgraciadamente. Muy bien, maestro. Oiga, maestro, ¿qué opina acerca de la música del ser humano? ¿Desarrolla habilidades, comportamiento? Pues está demostrado científicamente que ayuda mucho a la evolución cerebral, sobre todo a la integración de los dos hemisferios, tanto el creativo como el lógico. Y hay un estudio por ahí que hicieron sobre todo a pianistas, que para mí es el instrumento más complicado que puede haber. Aparte del arpa, que no la conozco, pero también se me hace complicado. Pero el piano sí es súper... Y se hicieron unos estudios donde marcan unas imágenes donde las áreas que están trabajando en el cerebro se colorean de rojo. Entonces le hacen la prueba a un pianista principiante y pues hay muy pocas áreas coloreadas. Un intermedio, hay en ambos hemisferios hay áreas coloreadas, y en una persona ya profesional del piano está todo coloreado, parejo. Entonces, pero en sí la misma música sí desarrolla habilidades. ¿Usted cree que haga falta algún tipo de programa para niños aquí en Culiacán? Porque creo que la música está un poquito abandonada. Definitivamente sí hace falta más, porque yo tengo entendido que ISIC tiene iniciación musical y también nuestra escuela tenía, hasta antes de la pandemia, para niños de 5 a 7 años, iniciación musical a través de juegos, pero ahí los niños ya practicaban su rítmica, un poquito la afinación, y aunque no vayas a ser músico, eso te ayuda a comprender mejor la música también cuando estás inmerso en ella. Muchas veces jugando, dice Sinfonía tal de Mozart, yo esa canción la canté cuando era niño, pero eso ya no sucede. Entonces necesitamos retomar eso. Sí, las escuelas de música carecen de alumnos. No y también los músicos necesitamos respetar los géneros. Todo género tiene su manera de ejecutarse. Y pues aunque digamos que es más fácil o más feo, más bonito, pero pues todos son géneros musicales que por algo están. Pues. No es porque se me ocurrió y nadie le gusta, yo lo pongo ahí. No, si un género no me gusta, se muere. Pero también está quedando en el olvido mucha música porque, hablando de la música de banda sinaloense, pues no se escribía, se transmitía de generación en generación o a los amigos. Tradición oral. Entonces hay compañeros que dicen, no, es que aquí el contracanto de un trombón debe ser así. La verdad es muy subjetivo decir eso porque el contracanto de un trombón siempre ha sido como improvisación. Entonces ese es un ejemplo de todos y depende en qué lugares estés, pues son diferentes maneras de ejecutarlo. Hay veces que todo se ejecuta melodías, hay veces que en la música vieja se distinguía el trombón por ir adornando la melodía de los demás instrumentos. Y son estilos. Maestro, ¿y usted cuando estudia su licenciatura es casado? ¿Tiene hijos? Cuando estoy en licenciatura sí, ya soy casado. Fue en el 90 y tanto, sí, yo me casé en el 91. Pues. ¿Y es muy difícil estudiar música? La verdad, yo estuve a punto de claudicar varias veces en la licenciatura. Número uno, porque no me trajeron nunca mi maestro de instrumentos de México, de otro lado, que tenía que haberlo traído. Entonces, gracias a Dios llegaron los músicos de la orla que me llegaron a sacar, tanto Matthew Williams como Ian Hunter, me llegaron a sacar mis materias, me calificaron, y Mario Aguilar también otras materias, ¿sí? Que era como práctica de interpretación. Y gracias a ellos tuve mi título también. Y la UASC me permitió hacer unos exámenes que le dicen ya de cierre de carrera por mis instrumentos. Pero
Precisamente en parte por lo económico, desesperación, ya dejaba de ir. Y había un profesor que me llamaba por teléfono, dos, una Blanca Carrillo. Oye, ¿por qué no has venido? ¿Estás enfermo? No, es que estoy pensando en dejarlo porque pues está más difícil para mí. Entonces, ya iba una vez y me jalaba otro profesor, que le agradezco gran parte, Carlos Lozano, increíble. Pero ese señor me decía, ¿qué tienes? Es que yo leo música, pero no la puedo cantar. Por ejemplo, ven para acá. Y con el piano él y yo cantando, con el piano él y yo cantando. Carlos Lozano siempre debió estar en primeros años para formación, pero desgraciadamente ya se jubiló. Pues. Pero gracias a él, yo no claudiqué en el estudio de la música. ¿Y se acuerda de los compañeros que estuvieron con usted en la licenciatura? Sí, cómo no. Estuvieron Heriberto Soberanes, un guitarrista jubilado de la escuela, que fue el director. Raúl Carrasco, que fue guitarrista. Marco Vinicio, que ahorita está de profesor. Marco Vinicio, él hizo la licenciatura con nosotros y posteriormente hizo una maestría, Marco Vinicio Camacho. Yamel, que está ahorita como profesora de piano. Estaba un compañero que se llamaba Edgar Villarreal, se llama Edgar Villarreal, pero él se fue a México. Eloy Murillo, que fue jubilado de la escuela. Carlos Lozano, pues entró como oyente porque él solamente tenía su primaria y no podía inscribirse, pero ahí estuvo y él fue muy autodidacta en muchos aspectos. Otra profesora, Aleida Rodríguez, que es pianista y profesora de la escuela. De ahí de la escuela no recuerdo nada más, y disculpen lo que se me pasan. Lorenzo González también. Manolo Franco, Johanna Barragán, Patti Gil, que son de la escuela, algunos jubilados. Pero mi Manolo jubilado. ¿Quién más estaba? Se me van los nombres. Pero éramos en principio un grupo como de 35. Y yo no trabajaba en la UAS entonces, yo estaba en Vifocur. Pero como faltaron profesores para integrar el grupo, decidieron invitar de fuera y tuve la suerte. Pues, vinieron maestros de fuera para... Sí, primero vinieron una serie de maestras cubanas excelentes. Unas daban historia, otras daban coro, maestras con maestría en Alemania, doctorados en Alemania, en Rusia, pues sabemos que Cuba está muy relacionada con Europa. Y nos dieron un muy buen nivel de clases. Y algunos de México también. Oiga, maestro, y ahorita las nuevas generaciones, para culminar una licenciatura, ¿es necesario el técnico? ¿Cuántos años son? ¿Qué nos podría decir? No, ahorita la licenciatura, primero fueron 4 años en la UAS y ahorita se hizo una adecuación a 5 años. La razón de la adecuación es que el primer plan tenía 3 acentuaciones, que fue lo que le tocó Carlos Saúl, que te ibas por instrumento, por jazz o docencia. Entonces se adecuó el plan, en el papel está muy interesante porque el plan de estudios está solamente en licenciatura, sin acentuaciones, pero llevan las 3. Jazz, instrumento y docencia para todos. Entonces está muy interesante en el plan de estudios de que sea más completo, ¿no? Y en cuanto a cursar el técnico, no es necesario un título en técnico, pero sí es necesario ya tener instrucción previa en la música, sobre todo en armonía, contrapunto y el instrumento, porque si tú te das cuenta en los conservatorios mínimo son 10-11 años de carrera y aquí estamos ofreciendo 3 de técnico y 5 de licenciatura, son 8. Es por eso que no podemos llegar a la licenciatura sin los conocimientos previos. Entonces hacemos un examen de selección, no de selección sino de ubicación, te tocó hacerlo. Ese examen nos indica quiénes tienen los conocimientos que pueden iniciar, a pesar de que la música, la instrucción musical en la licenciatura empieza relativamente de abajo, pero no se pueden quedar en lo básico mucho tiempo, pues, por eso de la premura del tiempo del programa. A los que vemos que no, le decimos, tienes tu pase automático al técnico. Si quieres estudia 1 o 2 años y se muestra un instrumento y compruebas que en teoría avanzaste, puedes entrar a la licenciatura. Yo tuve un alumno en trombón, él estuvo en técnico 2 años, no lo terminó, creo, con 1 año nada más en primero. Entonces me dijo, profesor, a mí me interesa entrar en la licenciatura, ¿podré? Yo ya estoy estudiando una licenciatura en periodismo. Me dice. Pues mira, lo que podemos hacer es que este año te prepares
¿Y cómo me voy a preparar? Cuando yo te voy a dar un material, que ese material, haciendo promoción ahí en la escuela, yo lo subí al Facebook de una página que se llama Tutorías de Unidad Académica de Artes. Él está dispuesto para quien lo quiera bajar, y está toda la teoría musical que se ve en el técnico ahí. Entonces, bueno, gran parte. Él estudió ese material y en el examen fue el número 1 en resultados. ¿Sí? Sin ayuda ni nada, y el instrumento pues ya había estudiado casi 2 años. Pero por azares del destino él dejó la carrera y se dedicó al periodismo. Muy buen alumno. Muy bien, maestro. Oiga, maestro, y en los años que tiene la universidad, ¿usted qué puestos ha tenido ahorita actualmente? ¿Qué puesto tiene? ¿Cuál es su horario? ¿Qué materia da ahorita actualmente? Bueno, desde un principio hasta ahorita. Bueno, en 2004 es cuando oficialmente me dan el nombramiento en la banda sinaloense, en la banda sinfónica, perdón, con 20 horas. ¿Sí? Eran 15 de práctica y 5 para presentaciones, porque hay ensayos. Posteriormente, teniendo menos de un año, me dan la oportunidad de hacer algunos interinatos, que es en historia musical. Después, en el 2005, tomo la materia de computación aplicada a la música, que la di lo que duró el plan. ¿Y qué se ve ahí en computación aplicada? Básicamente era escribir música con la computadora. Básicamente. Programas. Programas como, me acuerdo que daba Encore, Finale y Sibelius. Sibelius no estaba tan utilizado en ese entonces, era Finale, y nos abocábamos a Finale. Ahorita ya se usa más Sibelius. Pero igual, si un alumno llega con conocimientos de otro programa, yo lo permito trabajar en ese programa. Después de eso fue cuando, repito, que cubría al maestro Mario Aguilar, y fui un semestre a la extensión de Mocorito con todas esas materias, desde solfeo, práctica docente, didáctica musical, conjuntos instrumentales, conjuntos corales, en la licenciatura armonía y contrapunto. Y no me acuerdo si hace como 4 o 5 años empecé se jubiló el anterior profesor de trombón, y me tocó por la fortuna de estar ahí como profesor de instrumento trombón. Y desde 2013-14, a finales del ciclo, entré como responsable de tutorías de la escuela. Y ahorita pues nada más estoy como responsable de tutorías, profesor de instrumento trombón, y de la materia de tecnología musical en la licenciatura, y solamente en la cuesta de recuerdo